Grato placer volver con el programa Memorias que Perduran. En esta ocasión para conversar con una persona que ha estado muy ligada al teatro popular. Teatro popular que le ha permitido trabajar en las juntas vecinales en la década de los años 80 para adelante. El entrevistado de hoy es Hugo Cordero Calizaya, con quien estaremos conversando para recoger una semblanza de vida que vale la pena recordar, sobre todo por el aporte que él ha puesto con pasión en el tema del teatro popular, pero no solo el teatro popular, también otras acciones que iremos recordando de propia palabra de él. Hugo, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial para la gente que sigue el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Gracias, Tino. Un saludo muy cordial a todos los que ven el programa, a todo ese tu público que siempre te sigue permanentemente en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y pues agradecido por permitirme compartir algunos recuerdos en el tiempo, ¿no? Hugo, te cuento que estamos cerca de llegar a 300 programas de entrevistas de Memorias que Perduran. Lo más probable que tú eres el 298. Buena cantidad. De modo que es un programa que tiene ya varios años de vigencia y yo me siento además complacido de conversar en este programa y para preguntarte inicialmente, ¿dónde es el lugar donde nace Hugo Cordero? A ver, yo nazco en Ancoraimes, en la provincia de Humasuyos del departamento de La Paz, en 1955, justo el 3 de agosto. Ajá. ¿No es cierto? Y es el lugar originario de mi padre, porque mi madre es orureña, él es de la parte de Carangas. Ajá. Y mi padre es justamente de Humasuyos, ¿no es cierto? Yo nazco ahí y pues mis primeros 2 o 3 años he vivido ahí, porque después luego me veo obligado a migrar por cuestiones laborales de mis padres a la ciudad, a Villa Victoria justamente, ¿no? Ajá. Villa Victoria suena a algo de Fabriles. Claro, era Fabriles. Ajá. Mi padre y mi madre trabajaban en la fábrica Said, ¿no es cierto? Eran trabajadores ahí. Él era tejedor, manejaba los telares, y mi madre era ensartadora. Y bueno, esas veces las fábricas no eran muy estrictas. Yo recuerdo mucho el trajín por la fábrica, es que me conozco de memoria todo el proceso de construcción de las telas de algodón, que era fábrica Said en ese entonces, ¿no? ¿Hace qué tiempo dejas el lugar de nacimiento para ir a Villa Victoria? Debe ser entre 2 o 3 años. Ah, pequeñito. Sí, pequeñito, muy pequeñito. De modo que no recuerdas mucho de la comunidad. Me acuerdo mucho porque siempre íbamos. O sea, tú sabes que el Aymara está muy ligado a su comunidad, ¿no es cierto? O sea, trabajas, hay la fiesta, hay los cumpleaños de los parientes, siempre, permanentemente íbamos. Y mis vacaciones siempre han estado ligadas ahí, ¿no? En Ancoraimes, en ese lugar. ¿Y qué tal Villa Victoria? Los recuerdos que tengo de ese pequeño barrio es que, bueno, las grandes revueltas, ¿no es cierto? Y la historia que tenía del 52. Yo he debido vivir ahí hasta los 5 años, 6 años, y después nos fuimos a la pequeña casita que compraron mis papás en Purapura Alto, que es al frente de Achachicala, ¿no? Es donde tengo mayor memoria de ese lugar. De Villa Victoria es quizás el impacto de las revueltas que vienen en esa época, ¿no? ¿Y recuerdos de la escuela? De la escuela, bueno, a ver, mis 2 padres eran trabajadores de la fábrica Said. Mi padre era dirigente del sindicato de obreros, porque había una división bien clara ahí, ¿no? Obreros y empleados. Los empleados, ¿no es cierto? Entonces era de los obreros. Y entonces yo ingresé a la escuela Said, escuela particular Said, era una escuela que pagaba la empresa, administrada por el sindicato, ¿no? O sea, yo he estudiado ahí los 6 años de primaria. Esa era la escuela donde estábamos los obreros, era el turno de la tarde, y había un turno de la mañana que era
la misma escuela, pero para los hijos de los empleados, ¿no? Entonces ahí pasé mis primeros años pues, de aprendizaje, de lectura. ¿Y qué recuerdas de ese proceso? Quizás un poco los niveles fuertes de discriminación que existía de los profesores, básicamente. ¿No? Yo recuerdo todavía que creo que quizás por eso siempre me quedé con el asunto de las abarcas, siempre andábamos con abarquitas, nos íbamos a la escuela en abarquitas. Y la dificultad de dominar el español, en casa se hablaba el aymara. ¿Tú hablabas aymara? Hablo ya no tanto, pero hablo muy poco, no sé, tantos años, porque claro. Hasta que mi padre murió cuando yo tenía 5 años, en 62, sí. Todavía íbamos yendo al pueblo en vacaciones, fines de año, pero ya el diálogo era mucho más en castellano. Mi madre ya estaba en La Paz. Mi madre hablaba las 3 lenguas, ¿no? Aymara, castellano y quechua, ¿no es cierto? Hablaba las 3. Entonces ahí me fue quedando, entiendo bastante la aymara, pero ya me es dificultoso, digamos, tener un diálogo así fluido. Pero ahí de saludar y todo eso no hay problema, ¿no? Cuando estoy allá siempre pasa eso. ¿Y el ciclo secundario? Ha sido un desorden total mi ciclo secundario. ¿Desorden? ¿Por qué? Creo que está muy ligado a mi crisis de identidad desde muy chango, ¿no es cierto? O sea, vivía en un barrio, no sé, pues esas épocas creo que las divisiones estas de los que tienen más, los que tienen menos, muy marcado en esa época, ¿no? Entonces, además vivíamos en un barrio, Purapura era un barrio de lo que después llamamos marginal, muy alejado, con muchos conflictos familiares. Entonces, yo me acuerdo, siempre decidí entrarme a un internado, primer año, porque consideraba que el ambiente del lugar no era muy propicio para mí, ¿no? Entonces hablando que tendría 11 o 12 años más o menos. Qué locuras pasarían por mi cabeza. Y decidí venirme aquí a Cochabamba a un internado, al Colegio Adventista de Bolivia. Estuve interno ahí 1 año. Y mira la idea, ¿no? O sea, me dijeron a mí de que iba a ser un internado que tenía 3 metros de altura del muro. Yo quería estar encerrado, no sé por qué razón. Quizás un poco por el asunto de la bohemia de mi hermano mayor, ¿no es cierto? Era muy bohemio, él era artista. Y, o sea, tenía muchos problemas con el alcohol. Quizás no tengo idea, pero algo de eso ha debido pasar cuando veo. Y pues me quedé ahí 1 año. 1 año estuve ahí vino... creo que ahí muere cuando 69, creo que muere Barrientos cuando se clausuró el año y tuve que volver otra vez a La Paz. Y en La Paz ya, ¿sabes? Que entre querer ser independiente, querer tener recursos, mi madre seguía siendo obrera, viuda, nosotros somos 5 hermanos, o sea que lo poco que iban a la fábrica no alcanzaba, entonces creo que la idea de querer independizarme, querer trabajar, entonces me voy llevando de un lado a otro. Dejé 1 año de estudiar, después volví, ¿no es cierto? Y el 70, más o menos 70, 71, decisión de familia, mi hermano menor y yo, y mi madre, decidimos venirnos acá con mi madre, y ella se dedica al comercio. Entonces estuve acá del 71 al 74, más o menos, viviendo aquí en Cochabamba, viviendo del comercio. Yo tejía, hacía chompas, ayudaba con eso en la casa, teníamos una máquina pasa doble, entonces me encantaba trabajaba con eso. Y estudiaba en el Colegio Mayor de Siderio Rocha, que eso es un colegio en el que estimo muchísimo, ¿no es cierto? Y ahí di mis primeros pasos de teatro. Esa es la... Previo a hablar del teatro, ¿cómo encontraste Cochabamba en ese tiempo? Bueno, no caminé mucho ese tiempo. O sea, el primer año que estuve acá en el interno estaba más en Vinto, entiendo, no salía para nada, ¿no es cierto? O sea, conocí muy poco. Cochabamba, lo único, los 3 años que estuve acá, junto con mi madre en el comercio, mi trayecto vivía en la Yarja y Plazolita, me acuerdo ahí, en 2 cuartitos en Anticrético que teníamos. De ahí nos íbamos a la cancha, Fidel Araníbar, donde tenía las 2 casetas. De ahí al colegio, ese era mi trajín, no caminaba mucho, ¿no? Entonces era más la cuestión de todo. No sé, creo que estaba más metido en vida familiar que en vida de amigos, ¿no? Quizás un poco el trabajo de grupos con los compañeros de colegio, no sé. ¿Y cómo surge tu ligación con el teatro? Son 2 momentos, un momento en el que,
Mi madre que trata de comprar una casa en Vallehermoso. Ahí teníamos un pequeño grupo, el Club Atlético Vallehermoso se llamaba. Y ahí intentamos hacer, había no me acuerdo el nombre del compañero, el mayor de todos, pues haremos teatro, hicimos una obra de teatro. ¿Era un equipo de fútbol? Sí, era un equipo de fútbol, pero también hacíamos teatro. Yo no me metí, yo era el que ayudaba, no me metí nada, pero vi un poco del espectáculo. Y en el colegio es donde me ligué un poco a la cuestión del teatro, ¿no? O sea, no sé, es por querer sobresalir, por dar... Pues no tengo la más mínima idea, pero dije, armé el grupo y armamos creo que era para el Día de la Madre la primera obra. Y eso me marcó muchísimo, ¿no? Y me marcó más el hecho de que uno de los profesores era el profesor de inglés, que vino, o sea, muy entusiasmado por la calidad de trabajo así espontáneo que habíamos mostrado. Me regaló un libro, me acuerdo siempre de 3 generales de Raúl Salmo. Creo que eso es lo que más me impactó y me marcó porque después comencé a asistir más a ver espectáculos teatrales mientras estuve acá, y en La Paz fue mucho más seguido, ¿no? O sea, en La Paz ya comencé a abrir mi propio grupo, tenía el grupo Hermandad Blanca, con el que hacíamos teatro. Ya creo que ya ligado a la cuestión de teatro protesta. Me acuerdo la primera obra que escribí se llamaba Mi General, era un diálogo con un general, con un hijo ante la muerte de su padre, una cuestión así de una obra de 40 minutos creo que fue. Decías que estuviste en Cochabamba del 71 al 74, una mitad de la dictadura de Hugo Banzer. Claro. ¿Afectó en alguna medida tu accionar personal, tu contacto con la gente? Acá en Cochabamba no. No, en La Paz sí fue marcado porque como volví al barrio anterior, ya algunos compañeros ya estaban de alguna manera comprometidos y sabían que yo había hecho teatro, entonces comencé a armar el grupo. Creo que la línea que nos dimos ya fue la cuestión de la protesta, ya creo que ya estábamos con esa idea, ¿no? Y fue así que el contacto con ese grupo, el trabajo que hicimos con eso de Mi General y la ligación con grupos del Alto, con grupos de Villa Victoria, mi anterior barrio, el grupo de Achechicala, hace que un poco, o sea, no sé si ideológicamente en forma consciente, me lleve a la cuestión de una acción de protesta propiamente dicha, ¿no? O sea, ya, porque el teatro era protesta y lo hacíamos en diferentes barrios, y éramos ya varios, quizás mi grupo era uno de los últimos, ¿no es cierto?, en esa época. ¿Y lograste incursionar en la formación universitaria? Sí, después ingresé a la universidad, quise ser ingeniero electrónico. ¿Acá en Cochabamba? No, en La Paz, ya en La Paz. En La Paz, o sea, en La Paz salí bachiller. Entonces quise ser ingeniero electrónico y me presenté al examen de ingreso, me fue bien. Pero no aguanté el primer semestre, Supuestamente era el mejor alumno en colegio en matemáticas, pero es matemáticas repetitivas, memorísticas, en la que te aprendes rápido. Pero cuando llegué a la universidad había una forma entonces no aguanté. Y desemboqué en literatura. O sea, mi cambio fue brutal. Me fui a literatura y ahí es donde estuve buenos años. No concluí tampoco, porque creo que ya mi actividad ligada al teatro y al compromiso social y político en ese instante me dijo que no era importante la cuestión de la formación, sino ir a otro lado. Y además encontraba un vacío, ¿no es cierto? O sea, todo lo que aprendía no estaba de acorde con lo que yo quería, ¿no es cierto? Yo estaba muy ligado ya en esa temporada ya a la cuestión de la búsqueda de la comprensión del pensamiento aymara, del pensamiento indio con los indianistas de esa época del Muja, que tenía una cercanía con ellos. Entonces, y en la universidad estamos hablando de otra cosa, ¿no? Literatura latinoamericana, entonces no encontraba la cuestión de lo nuestro. Entonces, y mi ligación al teatro, ¿no?, me obligó a salir. De ahí llegué hasta el 8º, 9º semestre y lo dejé. Por eso ahora siempre me presento, soy NTO, ¿no es cierto?, sin ningún título obtenido. Entonces mi aprendizaje ha sido mucho más empírico, haciendo, ¿no es cierto?, siempre haciendo. ¿Hace qué tiempo ya llevas radicando en Cochabamba? Me vine el 83, ya con mi esposa y mi primera hija, con la Susata. La idea era un poco... Bueno, se supone que tenía que venir a dirigir el teatro universitario, con ese propósito vine, pero no funcionó, por cuestiones políticas como siempre. Y pues me dediqué esa temporada a ser un grupo independiente desde el 83 y
con el grupo independiente hacía teatro, vivía haciendo salteñas, vivía esa temporada de eso, o sea, no tenía otro trabajo, hacíamos salteña con mi esposa, y mi esposa trabajaba en costura, creo que de esa manera sobrevivimos. Y me ligué al teatro allí, ¿no es cierto? O sea, con el grupo, un grupo que había formado en el 80, acá en un tiempo que estuve acá en 1980, justamente apoyando los grupos marginales, los grupos de teatro de barrios marginales en la zona sur, cuando había todavía la Federación de Juventudes Marginales, la FEJUBAMA, o cuando había el Taller de Arte y Teatro Popular, entonces ya había tenido un fuerte acercamiento a los grupos de teatro de Loreto, de San Carlos, de Ijaihuayco, ¿no es cierto? Entonces, y con eso me metí a continuar ese trabajo, ¿no? Con el Teatro Malco, ya con una mira quizás de hacer más, no sé, pues tratar de mostrar un trabajo mucho más, con una proyección política mucho más fuerte, ¿no es cierto? Con un compromiso social más fuerte. ¿Y cómo fue ese proceso del teatro popular en aquel tiempo? Yo creo que justo ahora estamos haciendo con una compañera el asunto, la historia de este proceso, ¿no? De la participación de los grupos juveniles de los barrios marginales de la zona sur en esa época y el manejo del teatro popular como un instrumento de concientización, como un instrumento de formación y ¿cómo te diría? Y de liberación, si tú quieres, aunque esa palabra de liberación suena muy grande, muy amplia, ¿no? Pero lo utilizábamos así. Entonces ahí hacíamos creación colectiva, creábamos nuestras propias obras. Y era interesante, ¿no? Porque me estaba acordando ahorita del grupo Rebeldía con Willy Montaño, que muchos no tenían experiencia teatral de formación, pero que sin embargo intuitivamente se fueron armando obras bastante interesantes, ¿no es cierto? O sea, creo que habíamos alrededor de unos 15 grupos de barrios periféricos, los que trabajábamos ahí. Eso te hablo de los años 79, 80 más o menos, ¿no es cierto? Pero ya para el 83, 84 quedábamos muy pocos. Había venido la dictadura, muchos de estos jóvenes que hicieron teatro fueron perseguidos, la dictadura García Mesa sí, fueron perseguidos. Bueno, y al final formaron familia y comenzaron a dedicar su vida a otro lado, ¿no es cierto? Pero quedan todavía algunos, algunos. Por el otro lado, también había el auge del teatro. No sé si llamar teatro tradicional, como el de Manolo Molina, sí. El de Los Travesí. Yo creo que esa temporada había quizás 3 venas de teatro, ¿no es cierto? O sea, te voy a hablar específicamente del año 80, pues 79-80, en la que trabajo más con los barrios. Había todo un grupo de grupos de teatro popular político que trabajaban en los barrios marginales. Ese era un teatro muy especial, en los barrios, para los barrios. Había otro grupo ligado a lo que es el teatro universitario, ¿no es cierto? El teatro universitario tiene una vena bien interesante, ¿no? De muchos años. Está Darío González en los años 70, está Antonio Sánchez en los años 80, está Pepe Saramayo. Después yo ingresé también un tiempo a ser director del taller de teatro. Es una vena que se da. Y hay una tercera vena que está ligada un poco a lo que era el Instituto Boliviano de Arte, Cochabamba, que trabajaba en el Man Césped, donde ella era justamente Arevalo Tineo, era docente Antonio Sánchez, el Chalis y Massa, Quiroga, no me acuerdo ahorita, vi una señora más, no recuerdo más los nombres, que tenía otro tipo de teatro. ¿No es cierto? Entonces había un teatro político comprometido social manejado por el teatro universitario, había el teatro popular de barrios manejado por el TATP, y había el otro grupo que era más un teatro costumbrista, si tú quieres, aunque Charles y Massa hacía más un teatro de Dada, porque él utilizaba mucho Ionesco, trabajaba con Ionesco. Entonces, creo que había esas 3 venas. Y quedaba un poco lo que había sido la vieja escuela de los Travesí, de don Julio Travesí especialmente, donde está Nelson Peñaranda Bach, incluso el Mier Rivas, y los hijos Travesí, que después, que en esos años empiezan, especialmente Peter empieza con lo que va a ser, lo que después termina siendo Tralalá, ¿no? Esa vez empezó con los famosos Café Concert, me acuerdo siempre de eso. Incluso generó una especie de disputa entre los teatristas, me acuerdo de un artículo de Willy Muñoz que decía basta de Café Concert porque le parecía que el teatro se estaba desvirtuando, ¿no? Entonces yo creo que en esa temporada había 3 venas totalmente diferentes de teatro, ¿no? Ahora, ¿el teatro popular contaba con apoyo de instituciones o era una experiencia más
de personas, de aficionados por el teatro? El teatro popular siempre ha sido independiente y autogestionario, ¿no es cierto? Autogestionario. En los barrios es interesante ver, ¿no?, las formas como de repente aparecen dos personas así muy entusiastas y deciden hacer algo y aparece el teatro de por medio, ¿no? Y la temática del tiempo, de la época, creo que es muy fuerte, ¿no? O sea, el problema de las masacres, la cuestión minera, creo que está muy fuerte ahí. Entonces hace que parte de esa temática se incluya en esa cuestión, ¿no? El problema es familiar, entonces así intuitivamente se hace esa cuestión. Hay uno que otro que tienen algo de experiencia que ayudan un poco a trabajar en ese sentido, ¿no es cierto? La poca escuela que podían conseguir, porque ahora que voy viendo bien en la historiación, hay algunos que se ligan al teatro universitario, hay algunos que se ligan a la escuela del taller Cochabamba y adquieren un año o medio año de formación, si tú quieres, ¿no? Pero queda ahí, ¿no es cierto? Entonces, creo que no había una escuela digamos así, muy genuina de formación teatral, y la mayoría son espontáneos, ¿no es cierto? Y decir que alguien iba a financiarte, olvídate, ¿no? Ni siquiera el teatro profesional que dices puede tener un apoyo del Estado, menos del municipio, ¿no es cierto? Aunque cada vez, me acuerdo esas veces, los años 85, 86, nos llamaban los de la alcaldía a reunirnos diciendo que el gobierno municipal nos iba a aportar dineros para mejorar el trabajo. Nunca pasó, siempre fue en pequeños talleres de sacarnos ideas, pero nunca terminó en nada. Con decirte que creo que aparte del Teatro Chá no tenemos otro espacio, por ejemplo, para hacer nuestras muestras, y la Casa de la Cultura, y te estoy hablando desde los años 80, hace 40 años, no tenemos más. ¿Y cómo sustentaban el trabajo que realizaban? Tampoco era de costo, ¿no? O sea, utilizábamos las ropas viejas, o sea, tener la utilería no era muy difícil, o sea, el vestuario tampoco era difícil. Pues, bueno, era más realista, si tú quieres, el teatro. Y nuestros equipos de luces, que en esa temporada no eran costosos como estos, sino que utilizaban nuestras latas de leche clean con unos foquitos, y armamos nuestro cablerío con 3 o 4 spots. Creo que funcionaba. No necesitábamos salas especiales, o sea, podíamos estar en plazas, podíamos estar en una esquina, en un parque, ¿no es cierto? Entonces, gritando a sotoboche, o sea, el teatro callejero, o teatro de cancha, si tú quieres. O sea, en los barrios no encontrabas en esa temporada, digamos, ni siquiera sedes de las juntas vecinales, ¿no es cierto? Entonces, ahora por lo menos tienes algunos saloncitos donde se puede hacer teatro, pero esas veces no. Entonces había que acomodarse. Entonces creo que el teatro popular se adecua a esas circunstancias. La idea era llegar a mayor cantidad de pueblo, ¿no es cierto? Además con los nuestros, en los barrios. Y si tenían la cuestión de querer incentivar, qué sé yo, la toma de conciencia, o darles información sobre esta cuestión, era mucho más fácil, ¿no? Hablar de su propia realidad y hacer los famosos debates, porque ese era parte del proceso. Se creaba la obra, la presentabas y tenías un diálogo de discusión y de reflexión sobre la temática con el público asistente, ¿no es cierto? Creo que eso era lo más enriquecedor. ¿Y qué tal era la reacción del público que asistía a las presentaciones? Yo creo que era el espacio, para muchos de ellos, el espacio donde podían decir algo. Sabemos muy bien que la voz de los que están ahí no es muy escuchada. Ahora creo que ya se tiene mayor participación con una serie de programas que les dan participación en la radio, en los canales. Esas veces no es cierto, era muy poco. Entonces era el momento donde sí podían escuchar. Y además en un barrio, todos trabajando, casi no había espacios de discusión y de reflexión. Y creo que sería el momento en que les permitía decir sus puntos de vista, sus reflexiones sobre la realidad o el tema que se estaba planteando, ¿no es cierto? Creo que había cosas interesantes en ese sentido, protestas, denuncias, bueno, salía de todo, ¿no es cierto? O sea, había un compartir interesante, ¿no? Hugo, si hablamos de logros, del trabajo popular, digo, del teatro popular que lograron implementar en aquel tiempo, ¿cuáles serían estos logros? Yo creo cuando hablo con los protagonistas del teatro popular de esos años, en esta investigación que estoy haciendo ahora,
Yo creo que ha servido de mucho en términos personales en todos los miembros, porque me he entrevistado con casi alrededor de 45 personas que han hecho teatro en esa época. Casi la mayoría han terminado un buen ciclo de formación, su nivel crítico y de análisis es bastante fuerte. No todos continuaron con la línea de izquierda, por ejemplo, no son todos socialistas o comunistas, pero su nivel crítico de la realidad es bastante fuerte. Creo que en ese sentido el teatro como instrumento de educación, como instrumento de aprendizaje fue muy efectivo. Y eso se refleja un poco en la familia que tienen, en los hijos. Y esa es otra cosa que sin darme cuenta he comenzado a descubrir. O sea, la forma como educan a sus hijos es totalmente diferente. Aunque muchos nos quejamos y decimos, ya no tenemos esos espacios donde nosotros como jóvenes podíamos ir, porque el grupo juvenil te permitía eso, ¿no? O sea, a los jóvenes les permitía comenzar a ejercerse sus capacidades de reflexión, de discusión, qué sé yo, ¿no? O sea, o mirar, observar la realidad y su entorno, que a veces en casa solitos no podemos hacerlo, ¿no es cierto? Que te permite incluso una mejor comunicación. Creo que en ese sentido el teatro popular funcionó muchísimo. Su actividad política como tal creo que fue bastante interesante. En la época de la resistencia, para mí yo creo que si no hubiesen sido los grupos juveniles, no solamente acá en Cochabamba, sino hablamos de La Paz, hablamos de Santa Cruz, ha sido muy fuerte, ¿no es cierto? O sea, eran ellos los que articulaban, qué sé yo, los procesos de resistencia, ¿no? Los famosos Miguelitos. Hay una serie de cosas que salen ahí como una actividad bien interesante, ¿no? Grupos organizados, y no solamente los grupos de teatro, los grupos juveniles, porque los grupos juveniles también son formados por la Iglesia, ¿no es cierto? Tenemos toda la vena de los grupos formados la pastoral social, muchos de ellos hicieron teatro, ¿no es cierto? Yo conozco varios de ellos en los que en las calles nos reunimos haciendo teatro en forma conjunta, ¿no? ¿Y dificultades? Las de siempre, ¿no es cierto? O sea, aunque no las sentíamos mucho, no nos quejábamos. Gran dificultad, cuestión de recursos económicos para poder trasladarnos de un lado a otro, aunque nunca fue problema ese, ¿no es cierto? O sea, después la otra dificultad mayor, quizás problema de horarios por los jóvenes que tienen que hacer sus cosas, quizás esas cosas, problemas mayores creo que no tuvimos, ¿no es cierto? Lo bueno es que como es un grupo de barrio, o sea, estás a 3 o 4 cuadras y puedes moverte, ¿no es cierto? Y si te vas a hacer la función a otro barrio, se van en grupo con el apoyo de un pariente, de un amigo que tiene su movilidad y pues nos lleva a otro, o nos íbamos a pie, ¿no es cierto? O sea, no era mucho problema, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con el teatro popular? Es decir, ahora ya no se habla de teatro popular. Yo creo que este es todo un proceso, ¿no es cierto? O sea, esto tiene mucho que ver, creo, con el asunto de la formación, ¿no es cierto? Muchos de los que han hecho teatro popular, muy poco, de los que yo conozco de esa época, debemos quedar unos 10, los que hacemos teatro popular, todavía ahora, ¿no? En este siglo, porque siempre nos llamamos del siglo pasado. El resto comenzó a ser un teatro diferente, ¿no es cierto? O sea, ya como una actitud de vida. Lo que quiero que diferencie un poco, que te des cuenta, es que nosotros utilizamos el teatro como una herramienta de transformación social, no como arte. La nueva generación utiliza el teatro como forma de vida, que es una cuestión muy diferente. El decidir vivir del teatro sabiendo que estás en una ciudad y en un país donde el arte no paga, ¿no es cierto? No tienes buen público, entonces significa que de alguna manera tienes que ser condescendiente con las exigencias del que te contrata, ¿no es cierto? Entonces, ideológicamente puedes cambiar, no haces lo que tú quieres realmente, entonces eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces se ha ido transformando en otro tipo de teatro, Y incluso muchos ya dicen, no, el teatro popular nunca existió, ¿no es cierto? Son años. Nosotros llegamos al 12º Encuentro Nacional de Teatro Popular, nosotros hicimos acá el 86, creo que en eso nos apoyaron ustedes cuando tú eras todavía director del CEPA, el tercer Encuentro Nacional de Teatro Popular, cuando tuvimos la oportunidad de traer 20 grupos de todo el país haciendo ese trabajo. Tuvimos problemas económicos por la cuestión de pasajes y una serie de cosas, ¿no? Pero se pudo hacer. Mostramos de que sí había un montón de gente que hacía teatro y creo que todavía sigue haciendo en los barrios, ¿no es cierto? Con esta tonalidad de protesta, de denuncia, que ya no es muy visible porque, bueno, si quieres vivir del teatro tienes que ser muy valiente porque si no te mueres, ¿no es cierto? Claro. Entonces ya muchos prefieren no hacerlo, ¿no? Creo que la gente, los jóvenes de ahora son mucho más pragmáticos en ese sentido, ¿no?
De hecho, yo creo que ha influido también el contexto, ¿no? La aparición de la televisión, la aparición de Internet, pero además otros intereses que hay ahora en el ámbito juvenil. Sí, yo creo que sí. Claro, en los últimos intentos, por ejemplo, de querer armar un grupo, muy complicado tratar de tener a los jóvenes sentados 1 hora y media, especialmente a los adolescentes. Son mucho más rápidos, ¿no es cierto? Se quieren hacer. En cambio, nosotros tenemos que discutir, hay que reflexionar, hay que construir. Es un proceso largo, claro. ¿No es cierto? No es de la noche a la mañana. Y no, pues sí. Pero creo que habría que intentarlo. Y pues a veces funciona todavía, ¿no? Funciona. Yo todavía recién hace un año tuve una experiencia con unos jóvenes. En 2 meses armamos una obra, logramos hacerla. Entonces, yo creo que es volver a dedicarnos un poco. No hay jóvenes que se dediquen a hacer teatro popular ahora. Los que estamos viejos, ya estamos con los 60 años, ya la mayoría. Y pues ya no, los jóvenes ya no creen mucho en los adultos, ¿no es cierto? Nosotros, parece que los adultos somos su mentira, ¿no es cierto? Algo que no está en su realidad. Entonces es un poco difícil generar ese diálogo intergeneracional. Entonces, pero es posible abrir esos espacios. ¿Y qué pasa con Hugo Cordero ya después de haber dejado de alguna manera el teatro popular? ¿A qué es lo que te dedicas? Bueno, en realidad no lo he dejado, ¿no? Lo he utilizado como herramienta. Ya. Mucho tiempo. A ver, ¿cómo desemboco? Primero hago teatro popular, del teatro popular entro a hacer educación y en la educación me dedico a hacer más educación intercultural, intracultural. Y esto me lleva a una cuestión de ser teatro antropológico. Me dedico mucho a la investigación de la cosmovisión andina, tratando de rearmar ese pensamiento y esa filosofía de esa época. Entonces comencé a hacer al mismo tiempo, ¿no? Hacer un teatro popular, hacer educación. Ya en eso me sirvió muchísimo la herramienta de teatro. Al hacer investigación, digamos, del pensamiento de los pueblos originarios, o sea, me ayudó muchísimo el teatro como herramienta, porque hacía teatro antropológico, con eso reconstruía las historias, ¿no es cierto? Y pues en eso estoy trabajando bueno, ya no hago mucha educación intercultural, estaba trabajando más afuera, por el lado del Perú, la Argentina, siempre voy por esos lados con grupos que tengo. Y lo otro, ¿no? La investigación. Todo, para mí siempre todo está ligado. Nunca dejas de ser, ¿no es cierto? Nunca dejas de ser. Este asunto de la investigación me está volviendo otra vez a entrar en el teatro. Hace 2 años, el 18, hicimos 2 espectáculos con mi hija y un muchacho. O sea, hablamos de lo Purumeando, nos presentamos en el Hacha en nuestras 2 últimas obras, y todavía hicimos en la vieja lógica anterior, invitamos a un grupo de La Paz, un grupo de Oruro, hicimos un pequeño encuentro de teatro popular de los años 70, el teatro popular del siglo XX le pusimos, o sea, mostrando el pasado, estuvimos 2 años continuos hicimos. Este año posiblemente hagamos lo mismo en septiembre, ¿no es cierto? Y a ver hasta dónde va. Pero creo que ahora más mi vida está ligada a la investigación y a la cuestión de la educación, ¿no? Educación intercultural e intracultural, básicamente. Tengo toda una propuesta de pedagogía andina, trabajando ahora, espero terminar la publicación del libro este año de epistemología andina, ojalá me dé el cuero y los recursos, tú sabes que eso es lo grave. Claro. Y pues continuar con eso, ¿no? Y creo que con eso parte de la educación habría concluido, aunque nada se concluye, ¿no es cierto? Pero por lo menos la meta que me tracé, ¿no es cierto? Y después en casa con los nietos, disfrutando de la vida de los nietos. ¿Qué pasa con tu familia y la actividad que desarrollas? ¿Se incorporan, te acompañan? En algunos momentos sí. Cada uno tiene sus rumbos, ¿no? Mi hija, las 2 son pedagogas con diferentes líneas. La menor, Maisa, se dedica más a la educación con niños de primera infancia. Susata más con mujeres y ahora trabaja con masculinidades y cuestiones de terapia, creo que se ha lanzado a esa. A veces cuando hago teatro, Susata es danzarina, ella hace danza contemporánea, entonces a veces la metemos en la obra, trabajamos juntos. Con Mais a veces hacemos algunos talleres de educación para niños o adolescentes, metiendo la cuestión de lo que es pensamiento andino, educación popular, ¿no es cierto? Y trabajamos con niños,
o con adolescentes, siempre vamos combinando con ella, ¿no? Mi esposa también es profesora en educación alternativa. Ella está en otro mundo, trabaja con técnica productiva. Creo que todos estamos metidos de alguna manera en la educación, ¿no? Y en la cuestión de arte, Teresa hacía teatro conmigo, hicimos mimo con ella en los años 80, ¿no es cierto? A veces ella hace sus cosas en colegios. Creo que el teatro siempre está presente ahí, ¿no? Siempre está presente, y algunas veces hacemos algunas cosas en conjunta y otras veces cada uno por su lado, cada uno tiene su mirada. Y pues la vida es así, ¿no? Claro. No todos siguen lo que tú quieres. Sería una maravilla hacer toda una secuela de claro, vida, eso ¿no? es a veces imposible, ¿no? Ahora, los nietos. Mis nietos son una locura. Tengo dos nietos que me parece interesante, Muyani y Munaya, que son las hijas de Susata, que son los mayorcitos, que a un tiempo les entró la locura de querer hacer títeres, entonces tengo algunos viejos muñecos guardados todavía ahí. Entonces comienzan a jugar con eso y a veces me daba las ganas de querer meterles en el rollo, pero dije mejor no, aunque mi hija a veces me dice, ¿por qué no les enseñas? Pero yo creo que a veces la cosa es mejor que les surja de ellos, ¿no? Han comenzado a hacer algunos juguetes. Espero que les quede, porque no te olvides que están entre los 11, 12 años, 11 y 8, 9, 8. A veces eso es temporal y no prospera, ¿no? Pues, y si se deciden, pues de repente esté trabajando con él. Los otros son pequeñitos, no está muy ligado a la cuestión. Como todo niño de 4 o 5 años quiere hacer fútbol, creo que la cuestión del mundial le sirvió de mucho, y le afectó, creo, ¿no? Ahora quiere jugar fútbol todo el rato, entonces está con eso. Quiere ser Messi. Sí, y justo tiene su polerita de Messi, y está con eso, ¿no? Y los otros estudiando. Esperemos que se liguen al arte. Ya hicieron un curso de danza también. Veamos, uno nunca sabe hacia dónde desemboca. Son inquietudes que te surgen, pero no sabes si se van a quedar. Veamos el ejemplo de nosotros. A veces empezamos con una cosa y terminamos en otra, ¿no es cierto? Hace rato, Hugo, decías que en un tiempo también se incorporaron al mimo. Sí. Tú y tu esposa. ¿Qué tal el mimo y la respuesta del público? Es genial. Creo que es mucho más fácil entender el mimo. Y es mucho más divertido que escuchar, digamos, un montón de discursos como un teatro. Que no hay necesariamente un relato verbal, ¿no? No, claro, todo es mucho más gesticulación, movimiento de manos y todo eso, ¿no? Yo creo que con Teresa esa temporada, estoy hablando de los años, creo que había muchas huelgas de hambre. Nosotros lo que hacíamos, nos juntábamos y nos íbamos a las huelgas. Me acuerdo, había huelgas universitarias, entonces los huelguitos a veces están aburridos todo el rato sin comer, entre lo que nosotros nos metíamos a los salones donde están en huelga y a hacer mimo, ¿no? Me acuerdo de el Neón hacíamos el Suicida, después hacíamos 4 o 6 historias, estar media hora con ellos, conversar un poco, tratar de distraerlos, ¿no es cierto? Huelgas, en asambleas, en un tiempo trabajé muy ligado a la Federación de Trabajadores Fabriles, por ejemplo, ir a las fábricas, nos íbamos a las fábricas, estaba muy ligado, armé con el taller de arte de obrero con la Federación de Fabriles, entonces allí hacemos una serie de cosas en las fábricas, mimo y teatro, todo dependía del tema además que íbamos a utilizar, ¿no? Yo creo que en ese sentido con Teresa, sí, debemos tener unas 3 o 4 artículos de prensa pintados de blanco haciendo alguna escena, ¿no? Bueno, eran épocas, ahora ya nos animamos, bueno, de repente si nos invitan, sí, ¿no? Actualmente hay presentaciones de mimo. Sí. El de Gustavo Medinaceli, no sé si lograste conocerlo. A él no. Casi ya no voy mucho al teatro, ¿no? O sea, pero... Mimos Unidos se llama ese grupo. Tiene que haber. ¿No es cierto? De la época mía, por ejemplo, Gente era un grupo, el otro era el grupo Los Tercos, el otro era el grupo ¿cómo se llamaban estos? La Piedra, que también hacía mimo, el grupo de acá, de los del Pacata Alta, con Jorge Ramos, que también hacían mimo. Ya toditos mayores, ¿no es cierto? Y Adrián Araníbar, que quizás el que más le dedicó mucho tiempo, que lastimosamente falleció el mes pasado, ¿no es cierto? Uno de nuestros mimos, que él trabajaba en La Paz, en Cochabamba, el que trabajaba haciendo mimo con niños, un muchacho bastante, bueno, no muchacho,
un profesional bastante interesante que trabajó muy ligado a los niños, básicamente niños y adolescentes, ¿no? Y me imagino que van a salir nuevos mismos. No conozco yo ya los nuevos. Ya. Ahora, pregunta medio complicada. ¿Es fácil vivir del teatro? No. Nunca pude vivir del teatro. Siempre he tenido que hacer. Después te decía, ¿no? Vivía de las salteñas. Después vivías, no sé, pues de lo que llegaba, ¿no? O sea, un tiempo he hecho bastante teatro de calle, iba a Santa Cruz, iba a Oruro, habían épocas que nos iba bien. Me acuerdo Susata, todavía tendría mi hija mayor con 4 años, era la que recogía las monedas en las calles. En Santa Cruz nos iba re bien con un espectáculo, sacábamos como para sobrevivir unas 2 semanas más o menos. Pero después de vivir así no, casi no tienes grupos estables, por ejemplo, para decir voy a trabajar acá. La época que viví bien del teatro fue la época que trabajé como director del taller de teatro universitario en San Simón. Estoy hablando del 78 al 91, más o menos. ¿Cierto? Que esa fue que ahí me pagaban por hacer teatro, y lo único que hacía teatro en Quillacollo, hacía teatro en San Carlos, tenía el grupo en la misma universidad. Y en la Federación de Fabriles teníamos otro grupo, entonces me pagaban por 8 horas de trabajo. Generalmente con un grupo estable trabajas 3 horas, o sea que tenía 5 horas para repartirlo en todo lado. Entonces creo que esa fue una época muy productiva, trabajé muy fuerte ahí y pues logré abarcar mucho más, ¿no? Creo que esa es la temporada que armamos también la Coordinadora Departamental de Teatro Popular. Estoy acordándome de grupos ahí, ¿no? De grupo de Belín Ágreda, que con la Oficina Jurídica de Mujeres se hacía con mujeres, con señoras, con un club de madres. Más institucional. Más institucional, pero que también se hacía teatro popular. Teatro popular de Federico Rocha, por ejemplo, que títeres y teatro popular. Así estaban estos muchachos del grupo de Pacata, de los relocalizados que se asentaron en Pacata. ¿Qué otro grupo? Había un grupo de Clisa, de Willy, y nosotros teníamos 2 grupos, el ETKI y el Hanaru de Quillacollo, que era formación del taller de teatro universitario, ¿no? Entonces caminamos por todo lado. Creo que es la única temporada que pude vivir del teatro. Después, con educación viví mucho mejor, con los talleres externos. Pero del teatro así propiamente dicho, o sea, no. Yo por lo menos, ¿no? Sé que hay algunos que viven, pero mirando entre todos, creo que son 4 o 5 acá en Cochabamba que han logrado vivir del teatro. Después hemos tenido que dedicarnos a otras cosas, ¿no es cierto? O sea, el espectáculo como espectáculo casi no te da mucho. Quizás entre ellos están los de Tralalá, ¿no? Con su espacio, digamos, humorístico ahí, y lo que fue un tiempo champán. Pero así grupos estables, por ejemplo, no vas a encontrar mucho. Son esporádicos, quizás por eso son esporádicos, ¿no? Nos juntamos, hacemos teatro, presentamos, a veces se recupera, a veces no. Vivimos un tiempito y otras veces desaparecemos. Hay que sobrevivir, ¿no? No hay trabajo estable. Tal parece que en Cochabamba el teatro en general está como dormido, desaparecido. Y no ocurre lo mismo en Santa Cruz. Sí. Creo que son temporadas interesantes, ¿no? O sea, muchos de acá se fueron a Santa Cruz. Mier Rivas, Jorge Stein, Castillo, Hugo Franceschini, que estaba con nosotros, se van a Santa Cruz. Hay una migración. Hilarión Camargo, que se va afuera. En la temporada de los 80, por ejemplo, hay una fuerte trabajo teatral acá en Cochabamba, ¿no es cierto? Pero que justamente por la cuestión de sobrevivencia, porque acá nos rentaban muchos migrantes a Santa Cruz, en Santa Cruz se abre una posibilidad bastante fuerte de poder trabajar allá con apoyo gubernamental y municipal. Entonces, por eso se van los grupos. Acá quedan muy pocos. Creo que está Edith, me acuerdo una de ellas, de Aramburo, que no trabaja mucho acá, pero trabaja mucho más allá en otros lados. Después hay un grupo, no sé cómo es el grupo que trabaja con el Martadero, no recuerdo el nombre, ahorita se me fue. Y después un grupo que ha ido trabajando en la alcaldía con Juan Argandoña, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, Teatro Juvenil Municipal creo que se llama. En la universidad se cerró el teatro, no se da. Y después no hay. 3 o 4 grupos así que aparecen esporádicamente para un concurso, para un festival. Quizás el más estable, el grupo de Frank,
que aparece también. Hecho a mano. Hecho a mano, ¿no es cierto? Y que ahora está más como docente en Laredo, ¿no es cierto? Entonces, después no encuentras. Pues. Hugo, de cara hacia adelante, ¿qué le depara al teatro popular, pero también al teatro en general? El teatro va a seguir existiendo, es un instrumento, una herramienta muy genial, ¿no es cierto? Hay gente nueva que está comenzando a hacer teatro, no sé qué estilo tendrán, no sé si el teatro popular va a existir, pero una cosa sí es cierta, ¿no? O sea, el teatro, esté donde esté, tenga el carisma que esté, siempre va a tener un compromiso social, debería tener, por su concepción, por su forma de construirla, ¿no? Creo que el teatro es un arte mucho más completo, te permite hacer procesos de reflexión, procesos de creación, procesos de discusión y debate permanente, o sea, creo que tiene mucha riqueza, ¿no es cierto?, en el trabajo de formación individual fundamentalmente, ¿ya? Y bueno, y los contenidos que vengan, ¿no es cierto?, o sea, puedes construirlo tú mismo, puedes utilizar obras de afuera, creo que hay un montón de cosas que te permite hacer el teatro siempre va a estar vigente, y no sé, pues, ¿quién serán los nuevos hombres que hagan teatro? ¿Qué nombre le pondrán? ¿No es cierto? Hasta ahora todavía están, creo que con eso, el teatro supuestamente profesional, teatro moderno, tenemos el teatro costumbrista, los que quedamos del teatro popular, ¿no es cierto? Y otros llaman ahora teatro alternativo. Apareció una nueva ronda a los que hacían teatro popular, que ahora se llaman el teatro del oprimido, que siguiendo la línea de Augusto Boal, el brasilero, que también es un teatro contestatario, un teatro que hace más de denuncia, ¿no? Con teatro foro, teatro invisible, tiene un montón de estilos que me parece interesante. Creo que son los más estables ahora, digamos, dentro de la línea de lo popular, político y social. Ya no utilizan el nombre de popular, ahora son teatro del oprimido, que en el fondo es lo mismo, pero hacia el futuro no sé qué pasará. Yo estoy con la intención, a ver, esperemos que pueda lograrse con este asunto, con los muchos jóvenes que quedan, jóvenes adultos, ¿no es cierto?, de volver a rearticular algunos grupos en los barrios. Quizás para eso nos sirva un poco la publicación de la historia del teatro popular de esos años en Cochabamba. Esperemos que salga. Si no, pues hay que dejar que las cosas surjan, o sea, se den. Nada es permanente, vivimos en un mundo que permanentemente cambia. Hay cosas que no deben cambiar, pero hay cosas que siempre cambian, ¿no es cierto? Ya para concluir la entrevista, Hugo, ¿qué podrías decir a la gente que todavía está apasionada por el teatro? Ponerle todas las ganas, pese a que no tengamos los apoyos necesarios gubernamentales o municipales, creo que hay la capacidad y la potencialidad de ser creativos. Podemos hacer mucha denuncia, podemos demandar cosas, ¿no es cierto? Podemos formar conciencias en nuevos jóvenes, esto en el proceso de formación a nuevos líderes o nuevos jóvenes, porque esa es nuestra materia prima, si tú quieres, los jóvenes, los adolescentes, se puede hacer eso, y creo que en eso tendríamos que trabajar mucho. El hecho de formar un nuevo público teatral, que es fundamental, quizás eso es lo que a nosotros nos faltó, el no tener un público, quizás por falta de educación. Pero si nosotros nos metemos a trabajar, todos los que hacemos teatro, estemos en cualquier escuela, a trabajar con niños y adolescentes, ayudarles a tener el gusto por el teatro, estoy segurísimo que algunos van a hacer teatro, van a ser excelentes actores, excelentes directores de teatro, pero también pueden ser excelentes espectadores, excelente público que pueda degustar de las obras creativas de todos los trabajadores en el arte del teatro, ¿no? Sea popular, costumbrista, moderno, o sea, ponle el nombre que tú quieras, del teatro en sí. Hugo, ha sido grato conversar contigo y recordar una trayectoria de vida en el teatro popular. Tu despedida para el público que verá el programa. Gracias, Tino, gracias a los compañeros que van trabajando en este equipo y a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que ven este programa, pues pedirles que continúen viendo, porque creo que hay entrevistas interesantes, hay muchas cosas que conocer, pero fundamentalmente, quizás personalmente, pedirles apoyar a los jóvenes en ese proceso creativo de construcción de cosas nuevas y esa cuestión reflexiva que todo ser humano debe tener. Y creo que este programa cumple ese objetivo.
recordando un poco las vidas pasadas o las vidas actuales de personas, hombres y mujeres que todavía seguimos trajinando por esta historia, con errores, con aciertos, con logros, etc. Y que me parece muy interesante recuperar la memoria de todos los seres que habitamos este planeta. Gracias, Tino. Bueno, Hugo, el agradecido soy yo. En esta ocasión hemos tenido una entrevista con Hugo Cordero Calizaya, un apasionado por el teatro popular, experiencia de trabajo que ha ido desarrollando prácticamente desde el colegio secundario, como él nos ha referido. Pero además su ligación con juntas vecinales, con jóvenes que han ido reflexionando el contexto social, político, económico de la década y principalmente de los años 80 en adelante. Hugo es un apasionado por el teatro popular y él considera que de aquí para adelante hay que seguir bregando en esa tarea de crear teatro, de reflexionar, de hacer debates y de contribuir sobre todo en la conciencia crítica de la gente que se liga a este trabajo y que tiene la oportunidad también de hacer conocer una idea, un criterio, un pensamiento al público que siempre puede tener, por un lado, espacio de entretenimiento, pero sobre todo espacio de reflexión crítica de la problemática que vive el país. Ha sido grato conversar con Hugo Cordero Calizaya. Ya decía, un apasionado por el teatro popular. Amigos, gracias por seguirnos en el programa Memorias que Perduran. Nos veremos en la próxima entrevista. Hasta pronto.